¿Cómo están todos? Sean bienvenidos. Vamos con un nuevo análisis para el precio de Bitcoin. El precio, qué terrible, comenzando la semana, se fueron a liquidar a los shorters. Le voy a explicar algo de lo que está sucediendo con los shorters y no cree usted que el sentimiento está bajista o hay desconfianza de que el mercado no pueda seguir subiendo. Shorters han venido metiendo por montones desde que el precio superó lo que es 40 o 50 mil dólares. Desde ahí abajo vienen insistiendo que el mercado tiene que desplomarse solamente porque sí. Yo considero de que los que están demasiado bajistas aún con el mercado, creo que son los que verdaderamente se les fue el tren, es lo que yo considero. Vemos todavía de que el precio, aquí vemos RSI llegando a una zona de lo que es sobreventa y aún así el precio se niega a caer. Nosotros vemos que pareciera de que el precio está actualmente en contra de los bajistas, porque nosotros vemos lo siguiente. Mire, el último análisis estábamos viendo esa liquidez de shorters 92.335. Y allí, al menos hablando de un gráfico de 4 horas, yo les hacía un comentario a ustedes de que sí, daba al precio una posibilidad de un long, la cual yo no la iba a tomar, y si alguien la quería tomar, pues cada quien podía tomar decisiones bajo su propia responsabilidad. Si bien desde el punto que estuvimos el día de ayer, con esa entrada que estaba dando 4 horas, por ejemplo, nosotros vemos de que allí, mire, ahí la estaba dando por 90.700. No es mucho la diferencia, apenas unos $400 estamos arriba de ese nivel y de hecho subió más arriba a un punto máximo de 92.600. Si solamente a liquidar a esos shorters que estábamos hablando el día de ayer ha subido el precio, no a hacer un alto más alto, sino que a hacer estas liquidaciones que usted ve ahí arriba. Y ahora si nosotros actualizamos el gráfico, mire, si solamente a devorarse a esos, porque esa es comida para ballena. Si solamente a comerse a esos shorts subió el precio. Ahora lo que estoy viendo es que ya comienza a aparecer. Mire, ahí no había mucho volumen. Ahora aquí ya está mostrando un volumen mucho más fuerte. Aquí abajo por 85.800. Yo no sé si qué tanta sea la urgencia de las ballenas de mantener el precio lo más alcista posible, a pesar de que por ahí andan ciertos rumores, ciertos fundamentales donde está involucrado Rusia. ¿Por qué razón siempre que hay malas noticias tiene que salir Rusia, Israel o Estados Unidos? Siempre que pasa algo malo en el mundo, tienen que salir cualquiera de esos tres. Así de cabrón está la situación a escala mundial. Siempre tienen que salir esos tres. Entonces, y nosotros vemos aún así, a pesar de las circunstancias de lo que está sucediendo ya al otro lado del charco, el precio aún así logra mantenerse. Y eso puede ser algo favorable si es que están esperando algún tipo de fundamental. ¿Por qué motivo? Usted se da cuenta de que en los fundamentales, en muchas ocasiones, usted ve que el precio se estanca, pierde volatilidad, como lo que hemos estado viendo en los últimos días, y cuando pierde volatilidad, a veces el precio simplemente, como que si estuviera esperando algo. De pronto, de una forma repentina, sale un fundamental y ahí se decide a moverse. Y es porque las ballenas ya conocen qué es lo que está sucediendo, algo que nosotros todavía no conocemos. Por eso están los insiders. Esos cabrones tienen información de privilegio porque pagan miles o millones de dólares si es posible por tener de la mano esa, de antemano sería mejor dicho, esa información, algo que nosotros creo que difícilmente vamos a tener ese tipo de información de forma anticipada para poder saber o predecir qué hacer en el mercado de una forma más eficaz ante una circunstancia que pueda afectar a escala global. Si vemos nuevamente un gráfico de 4 horas, por ejemplo, el RSI ya llegó nuevamente a una zona de la sobreventa y usted ve que el precio no está cayendo ni tampoco está haciendo un bajo, perdón, más bajo que este. Algo que sí puedo ver es lo siguiente. Usted verá aquí, mire, de momento, gráfico de 4 horas viene haciendo mínimos cada vez más altos. Pero en los máximos usted ve todo esto que allí hay cierta barrera en este momento que
como que si no están dejando tampoco de que el precio tenga una continuación alcista, hacer un nuevo máximo histórico. Y ahí un montón de gente perdiendo la cabeza en el mercado de los futuros. Vemos de que si bien el precio se mantiene 91 mil dólares, pero ya no hay mucho volumen. En serio, ya no hay mucho volumen. Si realmente las ballenas tienen alguna intención de mantener fuertemente alcista el precio, tiene que entrar un volumen, algo así como esto que usted ve allí. Mientras tanto, con esta disminución de volumen, usted ve que el precio simplemente está entrando en una zona de debilidad y esa debilidad se puede ver con la baja volatilidad que tenemos actualmente. Si bien usted puede ver, pero tenés un RSI en sobreventa y el precio no está haciendo un mínimo más bajo que los últimos anteriores. Si el RSI cae y el precio no cae, entonces metemos otro long y ahora sí a romper nuevo máximo histórico. Considero de que tiene altamente riesgo y puede hacer que eso no se le dé. Yo considero de que para volver a arriesgarse, al menos de momento, con un nuevo long, simplemente, aunque la entrada podría ser un poquito tardía, arriesgarse hasta que este RSI vuelva a superar ese 20% y siempre y cuando pues el precio debería de simplemente tratar de romper todo esto que ve usted allí. Eso es lo que se ha estancado el precio. Y ahí ha perdido volatilidad de momento. Es algo parecido a lo que venía haciendo aquí, por ejemplo, en toda esta zona. Y en 4 horas allí se veía de que el precio iba de forma escalonada y cada vez, a pesar de que iba haciendo altos más altos, la distancia de cada alto con el anterior cada vez era más pequeña y ahí nosotros pudimos comenzar a ver cierta debilidad y de pronto pues se fue el movimiento bajista antes de la elección de Estados Unidos, la manipulación que hubo para después hacerlo subir. Y eso es lo que vemos actualmente en un gráfico de... Bueno, eso lo podemos ver aquí, miren, 4 horas. Cada alto cada vez más pequeño que los anteriores. Después, nuevamente, mire, y comienza a subir. Y aquí vemos algo similar, que el precio vino haciendo ya desde aquí, mire, altos, más altos, pero de momento tenemos una distancia más pequeña que la anterior entre cada máximo. Entonces no es lo mismo esta distancia con esta, ni esta tampoco con esta, ni esta última no es la misma con esta. Peor, comenzando esta semana esta distancia, ni siquiera ha sido capaz de romper el máximo histórico. Y ahí usted ve una clara debilidad de todo este movimiento como tal. Si usted comienza, por ejemplo, a seguir trazando lo que es Fibonacci, como se lo he venido diciendo, si bien yo puedo estar esperando una onda 4 bajista en que se dé en cualquier momento, no significa de que a partir de este momento ya signifique de que yo me voy a estar poniendo bajista como tal, porque mientras estemos arriba de 85 mil dólares, difícilmente estaríamos viendo un movimiento bajista bestial o fuerte. Usted puede ver de igual manera en el gráfico diario que un oscilador o un MACD le está dando direccionalidad bajista y usted ahí es cuando comienza a deducir, bueno, pues si esto dice que es bajista y el precio por qué no está cayendo. Entonces ahí cuando mucha gente dice esto es manipulación. El indicador le da la advertencia, pero no le da la afirmación de que el movimiento se vaya a cumplir o no. Para que cumpla esa direccionalidad bajista, por ejemplo, si usted está esperando que esto se desplome, debería de perder 85 mil dólares, porque mientras no lo haga, créame, van a seguir jugando con las emociones de la gente en todo este tramo que tenemos en tiempo presente. Y aquí, con esto que hay actualmente, sí se lo digo, pareciera que tiene intenciones de querer hacer un nuevo máximo histórico, pero yo considero de que si en caso esto lo llega a hacer, antes de ver una corrección importante, yo sí considero de que ese máximo ya no va a tener la misma volatilidad de lo que estuvimos viendo, ya sea en los días de la elección de Estados Unidos o el lunes, entre lunes y martes de la semana pasada. Yo considero que ese tipo de volatilidad como la que tuvimos
a partir de, digamos que entre el 4 al 5 de noviembre. Y con esta otra que tuvimos más o menos aquí, mira, póngale más o menos allí esta zona ya por el 9 quizás de noviembre, más o menos, o esta de aquí a 10, 11 de noviembre. Yo considero de que ya de momento dudo que el precio en un gráfico diario vuelva a tener otra volatilidad así agresiva. Yo considero de que si en caso las ballenas antes de ver una verdadera corrección lo quieren hacer desde un punto de caída más alto, no importa si son los $97,000 que allá está el otro nivel FIBO, yo considero de que, bueno, de ahí se va a ver ese punto, que ya la volatilidad va a ser menor que estas últimas que hemos estado viendo en las últimas 2 semanas. Entonces, por eso le digo, a partir de aquí donde estamos, en el pegadito del máximo histórico hacia arriba, o de 90,000 hacia arriba, yo considero de que esa zona ya va a ser quizás una trampa alcista. Antes de que las ballenas, pues, jueguen con las emociones de la gente en hacer al menos una pausa o algún tipo de corrección para buscar nuevas zonas de compra, liquidaciones, y ahí le van a pegar el susto a la gente y le van a meter la idea nuevamente de que el mercado se va a ir nuevamente para 40,000. Ese es el pensamiento que la gente ha tenido desde allá por el mes de mayo aproximadamente. 40,000 es lo que esperaba la mayoría. Y en los mercados financieros nunca, en su mayor probabilidad, va a suceder lo que la mayoría espera. Que pase algún fundamental y lleven al precio hasta ahí, pues puede ser algo totalmente diferente. Pero mientras tanto, las ballenas, ¿por qué cree usted que son ballenas si esos cabrones son millonarios? ¿Usted cree que a ellos les interesa que nosotros ganemos? A ellos no les interesa, a ellos lo que les interesa es quitarnos nuestro dinero. Entonces ahí es donde usted tiene que aprender a ver o a identificar el juego de las ballenas. Yo creo que se entiende, ¿no? Así que bueno, yo con esta nueva información voy a dejar este nuevo análisis. Tenga mucha precaución. Yo no ando operando el mercado actualmente en futuros. En spot simplemente estoy esperándome un poco más a ver cómo se vaya desarrollándose esto y nos vemos en una próxima.